El nombre del defensa internacional Francisco Antúnez Espada será por siempre motivo de controversia en la Sevilla futbolística en la polémica que se suscitó alrededor de su traspaso en la España de posguerra. Formado inicialmente en la cantera sevillista, con 18 años se fue libre al Real Betis en busca de mayor protagonismo. Tras destacar en el conjunto verde y blanco, en el que militó 4 temporadas y media y con el que consiguió el ascenso a primera, el Sevilla suscribe un acuerdo con representantes del Betis para firmarlo a mitad de la temporada 45-46. La operación provoca un enfado mayúsculo en la afición rival, por lo que el presidente del club heliopolitano pretende dar marcha atrás a una operación que ya contaba con el visto bueno de la federación. Mientras el caso se sigue debatiendo en las altas instancias deportivas, Antúnez juega con el equipo dirigido por Ramón Encinas y se proclama campeón de Liga con la camiseta del Sevilla. De lo que rodeó a este fichaje, de las maniobras en la sombra, de las intrigas deportivas y políticas que se suscitaron alrededor de él, trata este programa. Enrique Vidal, autor del libro Caso Antúnez, más allá del honor y miembro del área de historia del Sevilla Fútbol Club, nos da su visión documentada del mismo y las claves que alimentaron la polémica. El propio Antúnez siempre quiso estar ajeno a la misma, como reflejan sus propias palabras. Mi vida fue un pasar del Sevilla al Betis y del Betis al Sevilla. Puedo decir que yo solo intentaba una cosa: jugar y triunfar, tener un puesto brillante dentro del fútbol español. El traspaso de Antúnez del Betis al Sevilla, que no son muchos los casos donde se han dado trasvases de jugadores de un equipo al otro, posiblemente sea el más famoso de todos por la polvareda que levantó, ¿no? Y vino precedido además de unas circunstancias muy distintas para ambos clubes, ¿no? Para Sevilla y para Betis, ¿no? Te diría que la situación de ambos equipos era un poco heredera de lo que habían vivido en los últimos años de la República y los previos, lógicamente, a la Guerra Civil, ¿no? El Betis asciende primero, es el primer club de la ciudad que asciende a Primera División, y en el año 35 se produce un fenómeno absolutamente insólito, como es que Sevilla y Betis, la ciudad de Sevilla, se hace con los 3 máximos galardones de competición oficial del fútbol español, ¿no? El Real Betis se proclama campeón de Liga en abril del 35 y seguidamente el Sevilla, su primer equipo, gana el Campeonato de España. Entonces el trofeo era la Copa Presidente de la República y el amateur también gana el mismo título, ¿no? Ya a partir de entonces, paradójicamente, el Betis campeón de Liga entra en una situación de crisis pues casi que menos que inexplicable, ¿no? Seguramente como consecuencia de que se estaban viviendo los últimos rescoldos de lo que había sido la gestión de Ignacio Sánchez Mejías, que había puesto una parte importante de su fortuna en el club y que evidentemente había desaparecido, como todo el mundo sabe, como consecuencia de la cornada de un toro. Y eso va provocando una situación de dificultad para mantener los altos costos de salarios, etcétera, en el club, y habiendo sido campeón de Liga, como digo, en abril del 35, ese mismo verano ya la crisis económica que está padeciendo le obliga a desprenderse de los mejores jugadores de su plantilla, prácticamente la mitad, ¿no? Sus jugadores internacionales, que eran Leque y Areso, los traspasa ese mismo verano y ya debilita mucho el equipo para la temporada siguiente. El Sevilla, campeón de Copa, mantiene la mayoría de sus elementos de cara a la temporada 35-36, que es la última que se celebra antes de la Guerra Civil, aunque salva la temporada muy apuradamente en el último partido, en un vis a vis con el Atlético de Madrid, donde, como digo, se salva de milagro, ¿no? Pero llega, digamos, un poco mejor, ¿no? Se produce el paréntesis de la Guerra Civil, que de alguna manera paraliza esa descomposición que estaba padeciendo la entidad, y se reinician las competiciones pues, con la Copa del 39, que gana el Sevilla, y con el campeonato liguero la temporada 39-40, ¿no? Al 39 el Sevilla
llega mejor y llega mejor a la posguerra, no por muchas de las razones que a veces se escuchan y que son más fantasiosas que reales o leyendas urbanas, como se suele decir, sino se llega sobre todo porque el amateur del Sevilla es el campeón, no solo en el 35, como dije antes, sino también en el 36. Y el equipo que gana la Copa del 39, básicamente, prácticamente la mitad de la alineación titular es el campeón amateur del 35 y del 36. El fichaje en una ciudad, digamos, pequeña como Sevilla, donde la rumorología corre como la pólvora y donde al final no es habitual, efectivamente, que hubiese transacciones entre dos clubes de la máxima rivalidad, se lleva con mucho secreto. ¿Vale? Las negociaciones por parte del Betis las llevan los dos vicepresidentes económicos que tenía el club y por parte del Sevilla se lleva por Antonio Sánchez Ramos, conocido popularmente como el tío del puro, ¿vale? Y por Isaac García, que era el tesorero del club. Son rápidas y se cierra un acuerdo y aparentemente con normalidad y se publica en prensa pues al día siguiente. Estamos hablando de finales de enero del 46, ¿no? Las primeras reacciones a la noticia pues son de pesar, digamos, en la hinchada bética, matizado por el estado de necesidad en el que se encontraba el club en ese momento, y por parte del Sevilla, bueno, se acoge lógicamente con alegría, aunque el traspaso es un traspaso muy cuantioso, fueron 81.000 pesetas de la época, que era un montante bastante importante. Pero bueno, con la convicción de que era el refuerzo que se necesitaba, porque era un jugador que era de la cantera, había sido de la cantera sevillista, que luego pasó al Betis, donde encontró acomodo, su posición y donde fue madurando y que podía encajar sin necesidad de adaptación de ningún tipo rápidamente para las necesidades que Ramón Encinas consideraba que tenía el equipo. Es cuando aparece en prensa las noticias, cuando empieza el escándalo, ¿no? Y empieza el escándalo porque ante la primera reacción de ira de la afición, de la hinchada bética, sobre su junta directiva y su presidente Eduardo Benjumea en particular, pues digamos que en vez de darse las explicaciones oportunas, asumiendo la necesidad de un traspaso, lógicamente impopular, pero necesario para la supervivencia del club, pues Benjumea, ante la sorpresa de sus vicepresidentes y en general, por supuesto del Sevilla, ¿no?, que había sido la otra parte en la negociación, y de los propios medios de comunicación, pues manifiesta que él no ha consentido el traspaso y que sin su consentimiento, pues que la operación es nula, ¿no? Inmediatamente el primero que sale a la palestra es el vicepresidente primero, Carlos Hernández Nalda, que es el que había, digamos, en primera persona llevado las negociaciones, dando unas explicaciones en todos los medios, donde venía a decir que una vez, digamos, alcanzado un acuerdo con el Sevilla, o más bien habiendo avisado de la cercanía de un posible cierre de acuerdo con el Sevilla para el traspaso del jugador, lo había comunicado al presidente telefónicamente y que éste, digamos que le había dado las instrucciones de que, bueno, que aunque él no lo veía, si era necesario y era la única solución, pues que adelante, ¿no? ¿Vale? Es decir, que había dado una especie de consentimiento, digamos que verbal, ¿no? Sale, digamos, a la palestra, como decía, explicando todo esto, ¿no? Al día siguiente el que sale a la palestra es el presidente del Betis, ya en una nota claramente redactada por sus abogados, ¿no?, donde pone de manifiesto que ese consentimiento él no lo ha dado y que no hay rastro de que lo haya dado. Cuando esto empieza a salpicar al Sevilla, en la medida en que parece que no puede hacer uso del jugador, y el Betis ha puesto el tema en manos de la Federación Regional Sur para impugnar el contrato, es cuando el Sevilla, digamos, reacciona, ¿no? ¿Vale? Y la reacción del Sevilla en lo que se basa es que las personas que han negociado con el club el traspaso son las personas que estaban apoderadas para este tipo de transacciones por parte del Real Betis. El Sevilla es verdad que llega a estar colocado en una situación bastante incómoda porque se solicita, digamos, consentimiento de la Federación Española de Fútbol para alinear a Antúnez en el primer partido que estaba previsto, que era en Chamartín contra el Real Madrid, que en aquel momento de la temporada era un rival por la consecución del título de Liga, y la Federación Española pues opta por lavarse las manos, ¿no? En el Sevilla se opta por alinear al jugador considerando que la transacción había sido válida sobre la base de los argumentos que he expuesto con anterioridad, y empieza a jugar con el Sevilla.
Lo cierto es que el jugador empieza a jugar con el Sevilla, a hacerlo muy bien, el Sevilla sigue estando en todo lo alto de la clasificación, el Betis empieza además a tener peores resultados deportivos, es decir, ese es un poco el contexto de cómo van evolucionando los acontecimientos, que también tiene su incidencia sobre el propio hacer jurídico, ¿no? En fase, digamos, del derecho federativo, ¿vale? Es interesante saber que hay un procedimiento con presencia además de un interventor de la Federación Española de Fútbol, se toman declaraciones y culmina el procedimiento aproximadamente 3 semanas después de haberse iniciado la vía de recursos, con un fallo favorable al Sevilla, donde se permite y se considera válida la transacción. Se le imponen al Sevilla 3 multas pecuniarias por haber alineado en 3 partidos a Antúnez sin que una resolución expresa lo hubiese autorizado. La resolución expresa que lo autoriza es justamente esta. Y al Real Betis se le impone también una sanción pecuniaria fuerte porque había dado su argumentación jurídica, la había trasladado a la prensa. Lo cierto es que un tiempo largo después las competiciones continúan. El Betis está en una zona de nadie, digamos, en segunda división, mitad de la tabla, sin aspiraciones de ascenso como era el objetivo de la temporada, y el Sevilla pues sigue en la cabeza y optando por el título de Liga, y ya del pelotón de rivales que iba teniendo pues se va reduciendo prácticamente a un trío: el propio Sevilla Fútbol Club, el Fútbol Club Barcelona y el Athletic de Bilbao, que era el que más posibilidades teóricas tenía, ¿no? Este contexto es muy importante no perderlo de vista. Lo digo porque, aunque del caso Antúnez normalmente escuchamos periódicamente hablar en Sevilla como símbolo de la rivalidad y tal y cual y todo esto, lo cierto es que fue un caso nacional porque la trascendencia que tenía con el Betis en segunda división y el Sevilla en primera, desde el punto de vista deportivo, no estaba en lo que pudiera pasar entre ambos equipos, estaba en lo que le podía afectar principalmente al Sevilla en su competición, y en su competición liguera estaba optando al título. Luego, los principales interesados porque el caso fuese desfavorable para el Sevilla, tanto en sede federativa como en la que correspondiese, eran los rivales por el título. Como digo, después de la resolución federativa, que parece que resolvía definitivamente el tema, salta la sorpresa pues prácticamente a final de temporada, cuando el Betis interpone un recurso ante la Delegación Nacional de Deportes, que era, digamos, el órgano franquista que gestionaba y gobernaba pues toda la actividad deportiva del país, que además con unas connotaciones de propaganda del régimen muy claras, porque lógicamente la fuerza comunicadora que tienen los deportes hoy día también la tenían entonces, aunque con otros caminos y por otros cauces, ¿no? Como digo, por sorpresa, por inesperado por casi todas las partes, se presenta un recurso por el Betis para que sea revisado por la Delegación Nacional del Deporte. Y aquí es donde entra en juego factores no puramente, digamos, jurídicos o de argumentos o de debate sobre si la transacción estaba bien hecha o no estaba mal hecha, ¿no? Aquí entran en juego factores de carácter político. Factores de carácter político que además son muy chocantes con el sentido que hoy día, sobre todo en la calle, se pueda tener de cuáles eran las filias y las fobias de ambas instituciones en el marco del régimen franquista, ¿no? El contexto de los dirigentes del Betis de aquel momento, derivado simplemente de la propia fundación del club, que lo fue fundado por estudiantes militares, que básicamente la mayoría de ellos, o muchos de ellos, tuvieron un protagonismo importante después de la guerra civil, ¿vale? Durante, antes y después, pues generaba, digamos, un contexto de resolución del tema especial, digámoslo así, ¿no? Y ese contexto especial se hace notar, ¿no? Se hace notar porque al cabo de un mes de la resolución de la Federación Nacional, de la Federación Española de Fútbol, se dicta una resolución, una vez terminado ya el campeonato de Liga que había ganado el Sevilla una semana antes en Las Corts, ¿vale?, en Barcelona. Se dicta una resolución un tanto extraña, ¿no? Una resolución extraña porque, por un lado, anula el traspaso de Antúnez al Sevilla, por considerar que efectivamente había un defecto de forma,
¿vale? Pero sin embargo se mantienen los resultados deportivos del Sevilla obtenidos con Antúnez jugando, es decir, una consecuencia teóricamente incoherente con la de la anulación del contrato, ¿vale? La consecuencia de la anulación del traspaso hubiera sido la de una alineación indebida, pérdida de puntos obtenidos con el concurso del jugador y además unos puntos extras de castigo por esa alineación indebida que hubieran determinado el descenso del Sevilla a Segunda División. ¿Cuál es la particularidad de esta resolución? Pues que no hay procedimiento legal para adoptarla, ¿no? Es decir, en sede federativa, fuese o no afortunada la resolución final, es decir, yo aquí quiero recalcar, no entro en que a quién debiera habérsele dado la razón, se le dio con mayor o menor fundamentación a quien se le dio, que en este caso fue al Sevilla, pero lo cierto es que hubo un procedimiento donde hubo igualdad de armas para las partes, donde se tomaron declaración de todos los protagonistas, de un bando, de otro, hubo alegaciones. Hubo un análisis jurídico y una resolución muy fundamentada que además aparecía en prensa de más de 30 folios explicando, digamos, el porqué del desenlace, ¿no? Mientras que en sede federativa hay un recurso del Betis y la prensa recoge que el Sevilla intenta hacer alegaciones y no se le deja hacer alegaciones, el jugador intenta hacer alegaciones y no se le dejan hacer alegaciones, es decir, se salta a la torera completamente la Delegación Nacional de Deporte, en este caso el general Moscardó, se salta a la torera las normas de procedimiento de todo recurso, que es que haya, digamos, contradicción entre las partes y se resuelve de la manera que he dicho anteriormente, ¿no? Todo eso coincide temporalmente con noticias que aparecen en prensa, sobre todo en la prensa de Barcelona, y no es por casualidad, aparecen en la prensa de Barcelona porque el Barcelona es el que se había jugado la Liga con el Sevilla. Cualquier cosa que le pasase al Sevilla determinaba inmediatamente el título para el Barcelona. Aparecen simultáneamente a las fiestas preparadas para la celebración de la obtención del título sevillista, pues aparecen noticias de que los dirigentes del Betis están en Madrid, que están con Moscardó, ¿vale? Que se espera una resolución inmediata, ¿vale? Y que lo mismo le quitaban, vamos, hay un titular muy gráfico que dice el Sevilla se tambalea en su título de campeón de Liga, ¿no? Es decir, sabemos gracias a esto que el Betis no solo pidió la anulación del traspaso de Antúnez, sino que también tuvo que pedir su consecuencia inmediata, que es arrebatarle al Sevilla, digamos, en los despachos el título de Liga que había conseguido en los terrenos de juego e incluso descenderlo a Segunda División. Algo realmente, si lo pensamos bien, tremendo, ¿no? Y digo tremendo en términos de rivalidad, ¿no? Porque muchas veces se magnifican anecdotillas para hacer de ellas pues, una especie de agravio tremendo en términos de rivalidad local y sin embargo esto pues algo que ha pasado muy desapercibido incluso para la gente que ha analizado el tema, ¿no? El hecho de que un club de la ciudad pidiese que al otro se le desposeyese del mayor galardón obtenido en las competiciones nacionales. Cierto que la historia que se ha contado no solo se ha parado en no contar la verdad y toda la verdad, sino en darle la vuelta a la verdad, ¿no? Y además es muy grave esto porque, entre comillas, que haya podido pasar en charlas de tabernas o en tertulias de la calle entre aficionados, pues tiene un pase, ¿no? Pero yo recuerdo una conferencia de José León, presidente del Real Betis, en Antares, donde alude al caso Antúnez expresamente en términos diametralmente opuestos a como realmente sucedió, ¿no? Y más que eso, el día del fallecimiento del jugador coincidió que había un derbi Real Betis-Sevilla en el estadio del Betis como consecuencia, como motivo de un trofeo Ciudad de Sevilla, y el entonces presidente del Real Betis, Ruiz de Lopera, se negó a que hubiese un minuto de silencio para el jugador. Tales eran, digamos, un poco las connotaciones de todo lo que había sucedido. Más aún, ¿no? Ya no hablo en términos de un club con otro. Los vicepresidentes del Betis, los vicepresidentes económicos que hicieron la gestión del traspaso de Antúnez, que eran los que sostenían económicamente al club, el cual se hubiera desaparecido si no llega a ser por el apoyo económico de estos señores han pasado como ejemplo de oprobio para la historia del Real Betis, cuando realmente lo salvaron de la desaparición, y el presidente, que era el que no quería saber nada de la situación económica del club, pues fue condecorado con una medalla de honor y tal y cual y esto en el club por
como consecuencia de toda la movida esta del caso Antúnez, ¿no? La situación con los diversos pronunciamientos legales del caso es muy curiosa, ¿no? Inicialmente el Betis impugna el traspaso, ¿vale? Y sale en prensa y tal y cual, y todo como parece como que muy valiente y tal y cual, pero inmediatamente cuando eso sucede, llega el Sevilla y dice, que impugnáis el traspaso, pues devuélveme el dinero, ¿vale? Porque si impugnáis el traspaso me tenéis que devolver. Ahí hubo también sus historias para reponer el dinero, porque hicieron desde colectas hasta que determinadas administraciones públicas y en particular el gobernador civil de la provincia, que he dicho antes, íntimo amigo del presidente del Betis, y ambos alineados por su ideología, y no solo su ideología, sino su, digamos, su pertenencia a estamentos de la nueva administración de la posguerra, pues llegaron a poner dinero precisamente para evitar el traspaso del jugador al Sevilla, ¿no? O sea, imaginemos este tipo de circunstancias y uso de dinero público, ¿vale? En días como hoy, ¿no? Se llega a poner ese dinero, el traspaso se confirma, con lo cual parece que la cosa queda resuelta en sede federativa, como dije antes, pero luego se anula, ¿no? Entonces, esa anulación del traspaso vuelve otra vez a la misma situación de decir, pues ya el dinero no queda en depósito en la federación, que era como estaba, sino que ahora ese dinero para el Sevilla. Lo cierto es que las circunstancias económicas del Betis eran las mismas de antes o peores. El estado de necesidad era total. Pero aquí lo realmente relevante que determina el regreso del jugador al Sevilla no es esto, sino es la reacción de las instituciones deportivas de España a la resolución de Moscardó, ¿vale? Algo también absolutamente inaudito y por lo que también se pasa de puntilla en la mayoría de los estudios o artículos que uno pueda ver sobre el caso, ¿no? Inmediatamente que se produce la resolución de Moscardó, que se siente como un agravio por parte de los dirigentes federativos, no solo de la Federación Regional Sur, sino de la Federación Nacional, pues ambas directivas al completo dimiten, ¿vale? Dimiten. Que, por cierto, uno de los rectores de la Federación Regional Sur era Antonio Moreno Sevillano, que había sido el presidente del Real Betis cuando en el año 35 ganaron la Liga. Era miembro de la Federación Regional Sur y también dimitió con ocasión de este caso, ¿vale? Pero no solo eso, dimite el comité de árbitros y empiezan las dimisiones y los escritos de protesta de todos los clubes de primera división, incluidas las de los equipos rivales del Sevilla por el título. Con esto quiero decir que si alguien tenía alguna duda sobre la legitimidad del pronunciamiento de la Federación, dándole la razón al Sevilla en sede federativa, como si hubiese habido algún tipo de connivencia para que el Sevilla saliese favorecido en detrimento del Betis, decir que quienes votaron que sí a esa resolución favorable al Sevilla eran los directos rivales del Sevilla por el título de Liga. Sin embargo, el pronunciamiento de Moscardó es un pronunciamiento que se hace saltándose a la torera las más mínimas normas de procedimiento legal, ¿vale? Vamos, en términos de hoy día estaríamos hablando de prevaricación, ¿vale? Que es decir, que es dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es a favor de alguien y en contra de otro. Esa reacción de todo el mundo del deporte y del fútbol en particular en España es la que genera un escenario dramático para el Betis y en particular para el traspaso de Antúnez. ¿Por qué? Pues porque siguiendo teniendo la necesidad de traspasar al jugador, nadie quiere comprarlo, pese a que además ya había triunfado en primera división, es decir, ya era un producto seguro, maduro, en venta, porque se puso en venta al mejor postor. Sin embargo, digamos que en solidaridad con el agravio que Moscardó había tenido con el Sevilla, ningún club estuvo dispuesto a comprarle a Antúnez al Betis, ninguno. Con lo cual, al final, la única salida que quedó era volver al principio, traspasar el jugador al Sevilla. Y se llega a una transacción presidiendo, como había ido dimensiones de la Federación Regional Sur, el nuevo presidente de la Federación fue Antonio Leal Castaño, el padre del doctor Leal Graciani, que además tenía un talante afable y conciliador que facilitaba, digamos, mucho las cosas. Medió entre Sevilla y Betis, la situación era la misma y se saldó, digamos, con una ratificación por parte del Betis del contrato de Antúnez de enero, es decir, no con un contrato nuevo, sino ratificando y sanando el de enero, y con un sobreprecio por el camino de 10.000 pesetas extra a las 81.000 iniciales y la cesión de Paquillo, que era el portero suplente de Busto esa temporada en el Sevilla. Al final el jugador retorna efectivamente al club
y lo cierto es que tiene una carrera muy exitosa. Sí, ya habían terminado las temporadas, en aquella época la Liga terminaba en primavera, marzo, abril, en este caso terminó el 31 de marzo, fecha que todos los sevillistas tenemos grabada porque fue la de la consecución del título liguero. Después de la Liga se ponía en marcha el Campeonato de España, es decir, no se simultaneaban como hoy día, sino que la Copa venía detrás de la Liga. Hay que decir que esa anulación del traspaso de Antúnez le cuesta al Sevilla el título de Copa, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de cómo iba el Sevilla de fuerte y cómo acabó la temporada, el Sevilla empieza la competición de Copa, elimina a un par de rivales de poca enjundia y le toca en cuartos de final el Fútbol Club Barcelona, es decir, su rival por el título. Y a su rival por el título, sin poder alinear a Antúnez, ¿vale? Porque había sido anulado el traspaso, como he dicho, justo después, la semana posterior a alcanzar la Liga, pues se le entretiene el Sevilla en cuartos de final de Copa en meterle en Nervión al Barcelona 8-0, ¿vale? Y luego no sé cuál fue el resultado del partido en Barcelona, pero lo cierto es que el Sevilla pasa a semifinales y en semifinales sí que cae frente al Valencia, básicamente porque había perdido el sostén de su defensa, que era el jugador que no lo había podido utilizar en el campeonato de copas. Y efectivamente el jugador regresa al Betis y algún amistoso juega, ¿no? Evidentemente desganado, desmotivado, en fin, como es lógico suponer, ¿no? Pero sí es verdad que se llega a enfundar la camiseta del Betis nuevamente con posterioridad a esa anulación. Estamos hablando de que lo que transcurre por medio básicamente es el verano, ¿vale? Se enfrían, digamos, un poco las cosas y tal y cual, y en septiembre se vuelve a retomar el tema y se resuelve antes del inicio de las competiciones, y ya la siguiente temporada el jugador pues la cumple con normalidad en las filas del Sevilla, ¿no? Pues yo he jugado en el Betis y en el Sevilla porque yo empecé en los infantiles del Sevilla y después pasé a profesional al Betis. Así que yo he jugado de defensa y de medio en todos los puestos. Antúnez, digamos, alcanza el estrellato en el fútbol español en el año 49, pese a que ya había sido campeón de Liga con el Sevilla y de Copa en el 46 y en el 48, en el año 49, con ocasión de un amistoso que se juega en Madrid, en el campo de Chamartín, entre el Real Madrid y el Milán. Ese Milán de aquella época, de los años 50, era muy conocido por un trío de jugadores suecos que se conocían en Italia como la Grenoli, ¿no? Que se llamaban Gren, Nordahl y Liedholm, ¿vale? Que fueron además del equipo sueco que fue subcampeón del Mundial del año 58 contra el Brasil de Pelé, ¿no? Y entonces el Real Madrid concertó un amistoso con el Milán y sintiéndose con escaso potencial deportivo como para hacerle frente al Milán, y también para que sirviese, digamos, un poco como partido para que los seleccionadores de la época pues pudiesen ver algunos elementos interesantes para la selección, pues le solicitaron al Sevilla la cesión de 3 jugadores, ¿vale? Pineda, que era un extremo derecho que vino procedente del Betis al Sevilla, Juan Arza y Antúnez, ¿no? En ese partido Antúnez marcó a Nordahl, que era la gran figura, el delantero centro, la gran figura sueca del Milán. Hizo un partidazo espectacular ante un estadio repleto de gente, con los seleccionadores delante, con toda la prensa nacional y el eco que podía tener espectacular, etc. Ese fue el partido que lo llevó al estrellato y el que probablemente hizo que fuese al Mundial del 50. Es que esa noche se organizó por parte del Real Madrid en la Embajada de Italia una cena, digamos, entre los integrantes de la expedición del Milán, los del Real Madrid, autoridades, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuenta Antúnez en una entrevista que estando en aquella cena, todos, digamos, pues de celebración y tal y cual y todo esto, llega la noticia, porque había sido ese mismo día, esa misma tarde, llega la noticia de que el avión del Torino, del Grande Torino, ¿vale?, que era el mejor equipo del mundo en aquel momento, pues se había estrellado contra la cúpula de la Basílica de Superga, allí en Turín, y que habían fallecido pues toda la expedición, ¿no? Entonces cuenta Antúnez con gran pesar en esa cena de la alegría más grande, de cómo le había ido a él en lo personal, de que estaban de celebración y tal y cual, cómo se tornó aquello realmente en algo tristísimo, cómo acabó siendo eso. El Antúnez jugador, la verdad es que fue un jugador importantísimo en la década de los 40 y principios de los 50, ¿no? En el Sevilla triunfa plenamente, debuta siendo campeón de Liga en esa misma temporada, en el año 48 es uno de los líderes del equipo campeón de Copa,
en el año 50 acude al Mundial de Brasil con España como titular y empieza como titular, en el que hasta el Mundial del 2010 fue el Mundial más exitoso de la selección española, porque quedó cuarto. En el año 51 está a punto de proclamarse por segunda vez campeón de Liga con el Sevilla en el famoso partido contra el Atlético de Madrid del arbitraje nefasto de Azón. Es decir, en el Sevilla cumple unos años espectaculares, 4 o 5 temporadas magníficas. Es cierto que tiene algunas lesiones que lo merman y que además eso coincide con la aparición absolutamente triunfal de Marcelo Campanal en el Sevilla, precisamente la temporada 50-51, con, en fin, unas facultades y un potencial, unas características espectaculares en su mismo puesto, que van haciendo que tenga un rol menos importante y que acabe saliendo al Málaga, ¿no? Donde también tiene una exitosa carrera, luego en algún otro equipo menor y luego también tiene una carrera interesante como entrenador, en equipos de segunda división, tercera división, incluso en escalafones inferiores del Sevilla. Tiene una carrera interesante. Es una pena que con esta valía como deportista, pues muchas veces se ha recordado sobre todo por esta polémica del caso, ¿no? Y yo creo que eso lo marcó y lo marcó para siempre, pero creo que el factor humano o el factor de este jugador como deportista hay que ponerlo en valor, porque sin duda ha sido una estrella del fútbol español, lo fue, y una estrella en particular del Sevilla Fútbol Club.